¿Crees en las segundas oportunidades? Imagina que estás almorzando con tu hijo y de repente él señala a una camarera y dice: «Papá, se parece a mamá». ¿Qué harías si la mujer que enterraste hace 3 años estuviera allí, atendiendo mesas, con un nombre diferente y sin recordar nada? Esta es la historia de Alejandro, un hombre que tuvo que enfrentarse a lo imposible, reencontrar al amor de su vida, quien ni siquiera recordaba que existía. Prepárate para una historia realista, profunda y conmovedora, porque a veces la vida nos devuelve lo que creíamos haber perdido para siempre. Habían pasado 3 años desde que Alejandro perdió a Mariana. El accidente fue rápido, brutal, y dejó un agujero imposible de explicar. Desde entonces, vivió como si solo respirara para cumplir su función. Su hijo Nico fue su único ancla. El niño tenía solo 4 años cuando murió su madre, y hoy, a los 7, habla poco de ella. Alejandro pensó que esto era algo bueno, una señal de que estaba olvidando, tal vez, pero él mismo no lo olvidó. No hubo un solo día en que no escuchara la voz de Mariana en algún rincón de mi memoria. Aquel sábado soleado, Alejandro llevó a Nico a almorzar. Habían salido a comprar una nueva mochila, y el niño eligió un pequeño restaurante, escondido en una calle tranquila. Era un lugar sencillo, sin lujos. Pidieron jugo y 2 platos ejecutivos. Se estaban riendo de un chiste tonto cuando Nico se detuvo de repente, con los ojos fijos en algo detrás de su padre. Con la inocencia que solo un niño tiene, susurró: «Papá, esa niña se parece a mamá». Alejandro sonrió levemente sin girarse. Pensó que era solo un recuerdo de la infancia, pero la insistencia de Nico cambió el ánimo. «¿Es la misma, papi?» Alejandro se dio la vuelta sin pensar mucho y se congeló. Allí, entre las mesas, con un bloc de notas en la mano y un delantal negro atado alrededor de la cintura, estaba ella, la misma cara, la misma forma de atar el cabello. La mirada, sin embargo, era extraña, vacío. La mujer le sonrió a otro cliente y pasó rápidamente junto a su mesa sin reconocerlos. Alejandro quedó paralizado. El tenedor se le resbaló de la mano. Su corazón latía aceleradamente como si el pasado hubiera regresado para exigirle algo que no sabía que debía. Traté de racionalizar. Quizás fue solo una coincidencia absurda. Un doble. Un delirio emocional alimentado por el anhelo. Pero cuando la mujer regresó a tomar el pedido de la mesa de al lado, oyó su voz, y era Mariana. El mismo timbre, la misma suavidad se arrastraba al final de las frases. Era imposible confundirlo. Alejandro tuvo que levantarse e ir al mostrador. Vio la insignia colgada, Camila. El nombre lo destrozó por dentro. Ella lo miró por un breve momento y preguntó cortésmente: «¿Está todo bien, señor?». La pregunta dolió más que cualquier recuerdo, porque lo miró como si fuera un completo extraño, y fue allí donde lo real y lo imposible comenzaron a confundirse. Camila, o Mariana, no mostró ningún rastro de familiaridad, y sin embargo, era ella. Alejandro le dio las gracias confundido y regresó a la mesa. Nico continuó observando, curioso. «Ella es mamá, ¿verdad?», preguntó suavemente. Alejandro meneó la cabeza sin saber qué decir. El hijo, con la silenciosa sabiduría de los niños, no insistió. Esa noche fue una noche de insomnio. Alejandro investigó todo lo que pudo sobre el restaurante. Buscó en las redes sociales, buscó fotos, vídeos, cualquier registro que confirmara o desmintiera lo que sus ojos habían visto. Y allí estaba ella, Camila, 29 años. Había estado trabajando en ese restaurante durante aproximadamente 1 año. Ninguna mención del pasado. No tengo ni idea de otra identidad. Pero la cara era Mariana. Y eso fue suficiente para que no pudiera pensar en nada más. Al día siguiente, regresó al restaurante. Solo. Esperé el momento del cambio de turno.
Se sentó en una mesa cerca del mostrador. Camila le respondió sin reconocer nada. Era amable, profesional, pero distante. Cuando le preguntó si había trabajado antes en otro lugar, ella dijo que no. Y cuando él le preguntó si tenía familia, ella dudó. «No recuerdo mucho del pasado», respondió. «Tuve un accidente hace unos años, pero no me gusta mucho hablar de ello». Alejandro sintió un escalofrío. Acababa de confirmar lo imposible. Necesitaba respuestas. Buscó un médico que era amigo de la familia, le explicó la situación, describió los síntomas, contó la pérdida, la reaparición. El posible diagnóstico era claro: amnesia disociativa, un trauma demasiado fuerte como para hacer que el cerebro borre identidades como forma de supervivencia. Fue raro, pero no era imposible. Alejandro regresó a casa llevando algo en sus manos: esperanza y miedo, porque si realmente ella fuera Mariana, ¿qué haría? ¿Lo contarías todo? ¿Esperarías que ella lo recordara? ¿O la dejaría vivir la nueva vida que había construido sin él? En los días siguientes, Alejandro fue al restaurante 3 veces más. Camila empezó a reconocerlo como cliente. Lo trató con amabilidad, pero todavía como a un extraño. Intentó no presionar. Hizo preguntas sutiles. Habló de niños, de escuelas, de barrios que podría conocer. A veces vi un destello en ella, una forma de fruncir el ceño que solo era propia de Mariana, pero pronto desapareció. Ella habló poco de sí misma. Dijo que había sido rescatada por una señora mayor después del accidente y que había sido acogida en una comunidad religiosa durante meses. El pasado era borroso. Ni siquiera estaba segura de su propio apellido. Fue en una tarde lluviosa cuando Alejandro notó la primera señal real. Camila estaba limpiando una mesa y vio a un niño caer al suelo. El sonido de la caída era seco. Su reacción fue instintiva. Corrió, se arrodilló y sostuvo al niño en sus brazos, y murmuró casi en un susurro: «Nico, cálmate. Mami está aquí». El niño no era Nico, pero el nombre se escapó como un reflejo. Alejandro escuchó. Estaba sentado en la mesa de la esquina. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, dio un salto y miró a su alrededor como si buscara un eco de lo que había dicho. Alejandro estaba seguro. Era Mariana. Simplemente no sabía cómo traerla de vuelta. Alejandro salió del restaurante con las manos temblorosas. La palabra Nico resonó en su cabeza como un secreto que se escapa de un cofre que había estado cerrado durante años. Sabía que no podía forzar nada, que cualquier presión podría provocarle un colapso psicológico, pero tampoco podía seguir fingiendo que era una coincidencia. Llamó al terapeuta que había estado con él después de la muerte de Mariana. Él le explicó todo, y ella, con cautela, le sugirió que se lo tomara con calma. Necesita seguridad, familiaridad. Si es ella, algo en su interior empezará a reconocerte. A la mañana siguiente, Alejandro preparó una caja. En ella puso algunas fotos antiguas. Una de Mariana sosteniendo al bebé Nico, otra de los 3 juntos en un parque. También apartó un dibujo que Nico había hecho de su madre que guardó con cuidado. No quería revelarlo todo de una vez, pero necesitaba probarlo. Regresó al restaurante y discretamente dejó la caja debajo del mostrador con una nota. «Encontré esto y pensé que podría ser tuyo». Camila lo tomó confundida. No se quedó a ver la reacción. Acaba de salir. 2 días después, apareció en el restaurante, más silenciosa. Los colegas se dieron cuenta. Estaba más distraído, olvidaba órdenes, miraba frecuentemente al vacío. Por la noche, sola en su habitación, volvió a abrir la caja. Las fotos la inquietaron. El rostro de la mujer era idéntico al suyo. El bebé también. Y había algo en la mirada de los ojos de esa imagen que la molestaba, como si hablara a partes de ella que habían sido borradas a la fuerza. Pasó la noche despierto y por primera vez soñó.
Soñó con una casa amarilla, con risas, con un hombre que llamaba Mari. Al día siguiente, Alejandro no fue al restaurante. Sentí que necesitaba dar espacio, pero Camila llamó. Él tímidamente pidió hablar. Se conocieron en un parque cercano. Cuando llegó, parecía nerviosa. Tenía la caja en mis manos. Él preguntó, ¿por qué me diste esto? Alejandro no mintió. Dijo que perdió a su esposa hace 3 años en un accidente y que cuando la vio, estuvo seguro de que era ella. Camila escuchó en silencio. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pensé que estaba loca, pero desde que vi estas fotos, algo dentro de mí empezó a gritar. Ella confesó que nunca comprendió su propio vacío, que desde el accidente vivo con la sensación de estar incompleta, como si me hubieran arrancado algo fundamental. Dijo que a veces soñaba con un niño, pero pensaba que era un producto de su mente. Alejandro mostró una foto reciente de Nico. Se llevó las manos a la boca, temblando. «Es él», susurró, pero poco después entró en pánico. «¿Y si es verdad? ¿Y si yo soy esa mujer? No quiero perder a la persona que me acogió. Tengo amigos, tengo trabajo, tengo una vida». El dilema estaba planteado. Alejandro quería traer de vuelta a Mariana, pero comprendía el miedo de Camila. Ella estaba agradecida con la gente que la acogió. Tenía miedo de ser absorbido por un pasado sobre el cual ya no tenía control. Él la tranquilizó. «No tienes que elegir ahora, solo tienes que recordar a tu debido tiempo», y prometió no presionar. Pero cuando llegó a casa, Nico corrió hacia él y le preguntó, «¿Has vuelto a ver a mamá?» Alejandro respondió, «Sí, pero aún no sabe que es mamá». El niño simplemente sonrió. Ella lo recordará. En los días siguientes, Camila pidió tiempo libre del restaurante. Quería tiempo para mí. Empezó a visitar los lugares que Alejandro le describió. La plaza donde llevaron a Nico, la biblioteca donde Mariana trabajaba como voluntaria, la antigua escuela de su hijo. En cada rincón, destellos, sensaciones, olas de memoria sin forma, hasta que, frente a la vieja casa, ahora alquilada por otra familia, Camila cayó de rodillas. Él lloró, no a través de los muros ni de la puerta, pero por el olor, por el sonido de pasos imaginarios en el pasillo, por la presencia invisible que la atrajo hacia adentro. Ella regresó a buscar a Alejandro, pidió ver a Nico. Dije que necesitaba mirarlo a los ojos. La reunión estuvo en silencio. El niño simplemente la miró, luego se acercó lentamente y la abrazó, como si supiera que era ella desde el principio. Camila se vino abajo. No pude parar de llorar. Nico dijo, «Hueles a mamá». Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de ella. Una parte que aún resistía se rindió, pero no del todo, porque aceptar eso significaba abandonar la Camila que había aprendido a ser, y no sabía si estaba lista. Alejandro comenzó a verla con frecuencia. A veces simplemente caminaban en silencio. Otras veces vieron fotos antiguas y recordaron viajes. Camila escuchó todo atentamente. Me dolía la cabeza. Los recuerdos llegaron lentamente. Una risa aquí, una canción allá, pero siempre fragmentado. Y con ellas surgieron las preguntas difíciles. Si soy Mariana, ¿por qué me fui? ¿Por qué no regresé antes? Alejandro explicó que ella fue reportada como desaparecida, que el cuerpo nunca fue encontrado, que la dieron por muerta, pero para ella todavía sonaba como una historia contada, no vivida. Hasta que una tarde, mientras hojeaba un viejo cuaderno con dibujos de Nico, Camila encontró una hoja con su letra, una dedicatoria garabateada en la contraportada. «A mi hijo, que me enseña a ser valiente todos los días». Ella reconoció la escritura. Inmense, estilo de la S, el trazo de la letra R. Y en ese momento ya no hubo dudas. El cuerpo puede olvidar, pero la mano sabe, el corazón lo sabe. Camila, finalmente, lloró como quien había encontrado lo que creía haber perdido para siempre.
Y en ese llanto, Mariana renació poco a poco, sin prisa, pero con la verdad. Después de ese día, Camila ya no pudo ignorar la verdad. Los recuerdos llegaban en oleadas impredecibles, algunos dulces, como el olor del café que Mariana preparaba los domingos. Otros son pesados, como el momento en que todo se oscureció durante el accidente. La mente parecía estar recomponiendo los pedazos, pero el corazón aún dudaba. Ahora ella sabía quién era, pero ya no sabía dónde pertenecía. La nueva vida que había construido, el restaurante, los amigos, el nombre Camila, todavía era real, y dejarla atrás dolió casi tanto como no recordar el pasado. Alejandro, por su parte, trató de no apresurar el proceso, pero su esperanza crecía con cada gesto. Camila comenzó a visitar su casa. Yo cociné con él, le contó historias a Nico. A veces me reía de los recuerdos que me llegaban como destellos, como si hubieran ocurrido el día anterior. En otras ocasiones, se perdía en densos silencios, como quien lucha consigo mismo para saber dónde termina el trauma y empieza la verdad. La convivencia reconecta vínculos, pero también creó un nuevo temor. ¿Qué pasaría si al recuperar a Mariana perdían a Camila? Fue una noche cualquiera, mientras lavaban los platos juntos, que Nico la llamó mamá sin pensar. Ella se quedó congelada. Alejandro se puso tenso, pero ella no corrigió al muchacho. Él simplemente sonrió, y él respondió con naturalidad. Termina de cepillarte los dientes antes de acostarte, ¿de acuerdo? El tono era ligero, automático, tan mariano, que Alejandro tuvo que salir de la cocina unos segundos para respirar. Ese pequeño momento cotidiano tenía más valor que cualquier diagnóstico o recuerdo. Era el recuerdo hecho gesto. Fue el instinto que volvió a ocupar el lugar de la duda. Pero no todo fue reconciliación. Una mañana, Camila regresó al restaurante donde trabajaba. Sus colegas la recibieron con alivio. Para ellos, ella era Camila, el amigo leal, la mujer que aprendió a vivir de nuevo después del accidente. Cuando el gerente escuchó la historia, se sorprendió, no por duda, sino por miedo. ¿Y ahora te vas?, él preguntó. Camila no sabía qué responder. Ella estaba dividida entre dos mundos que con toda justicia la reclamaban. Uno le devolvió la vida, el otro le devolvió su origen. Las noches se volvieron confusas. Camila soñó que Nico la llamaba por su nombre y se despertó extrañando a personas que solo conocía desde hacía un año. Empezó a escribir en un cuaderno. Enumeró los lugares que recordaba, las personas que reconoció, los sentimientos que surgieron. En la parte superior de la página, una frase se repetía: ¿cómo puedo ser dos al mismo tiempo? Ella ya no se sentía completa como Camila, ni completamente segura como Mariana. Fue una intersección viva, un punto de cruce entre los que estaban y los que sobrevivieron. Alejandro, al leer fragmentos del cuaderno, comprendió que no era suficiente para recuperarla. Tuve que aceptar que Mariana regresaría cambiada. Camila no era una mentira. Eso fue lo que quedó cuando todo se vino abajo. Y más que rescatar el pasado, ahora quería aprender a amarla en el presente. El amor verdadero, pensó, no quiere moldear, quiere seguir. Y en ese momento decidió. No forzaría más, nada. Mariana regresaría sola, y él estaría allí. No como una carga, sino como un puerto. El tiempo ayudaba. Camila empezó a recordar el sabor de ciertos platos, las historias que le contaba a Nico, la música que sonaba en el auto familiar. No vinieron como en las películas, pero como sensaciones. Y cuando visitó el cementerio, frente a la tumba simbólica con su nombre grabado, comprendió la profundidad de la elección que tendría que hacer. Renacer significaba enterrar a Camila. Y no fue sencillo. Él lloró allí, no por la muerte, pero por la nueva vida tendría que dejar atrás. Cuando regresó a casa, encontró a Nico durmiendo en el sofá.
Ella se sentó a su lado y le pasó la mano con cuidado por el pelo. El niño abrió los ojos y sonrió naturalmente. «¿Te quedas, verdad?», preguntó. Camila dudó. Entonces respondió: «Estoy tratando de recordar lo suficiente para eso». Nico no entendió la complejidad. Él simplemente la abrazó fuertemente. Y en ese abrazo comprendió que no necesitaba recordar todo para amar. El afecto sobrevivió a la amnesia. El instinto conocía el camino. Días después, buscó al gerente del restaurante. Él dimitió. Dijo que necesitaba empezar de nuevo con su familia. El gerente entendió. Lloró, pero entendió. Camila, o Mariana, abrazó a cada compañero como agradeciéndoles por haberla salvado 2 veces, del accidente y de la soledad. Dejó su delantal, tomó sus viejas fotos, su cuaderno de recuerdos y un nuevo coraje, el coraje de elegir. Por primera vez, no, por impulso, pero por convicción. Esa misma noche Alejandro preparó su antigua habitación, se puso la ropa que logró rescatar, distribuyó fotografías y libros. Cuando ella llegó, no había fiesta, ni siquiera digas palabrotas, solo una cena sencilla, con los 3 en la mesa. Entre risas tímidas y miradas largas, Alejandro comprendió. Mariana regresaría como Camila, y Camila no se iba. Serían ambos nombres, las 2 historias, la misma alma, unidos por el amor, por la ausencia, por el recuerdo y, sobre todo, por la elección de permanecer juntos. Los primeros días en casa de Alejandro fueron extrañamente tranquilos. No había ninguna presión, solo coexistencia. Camila, o Mariana, como Nico ya había empezado a llamarla de nuevo, todavía se estaba acostumbrando a su nuevo y viejo entorno. La habitación, los olores, los sonidos de la casa, todo parecía familiar y al mismo tiempo lejano. Ella ayudó con los quehaceres, preparó el almuerzo de Nico, caminó con Alejandro por el vecindario. Cada rutina era un paso hacia la memoria, pero aún había agujeros, y ella dejó de intentar llenarlos. Decidí simplemente vivir. Una tarde, mientras organizaba una caja de utensilios viejos, encontró un anillo. Era de ella. Sintió el peso del metal en sus dedos, pero no se lo puso. Él simplemente la abrazó por largos minutos. Cuando Alejandro apareció, ella se mostró silenciosa. Él entendió. Él simplemente dijo: «Aún es tuyo si lo quieres». Ella respondió: «Todavía recuerdo cómo es ser yo». Y no, insistió. Sabía que ese gesto, aunque pequeño, era un gran paso adelante. Más que un objeto, era un vínculo con la mujer que amaba y que ahora redescubría, día tras día. Camila comenzó a asistir a sesiones de terapia con un profesional especializado en trauma de identidad. Allí aprendió que no necesitaba borrar a Camila para ser Mariana, que pudiera construir una versión que honrara ambos viajes. Esto la liberó. Por primera vez dejó de culparse por no recordar todo. Comprendió que la curación no era un regreso al pasado, sino una reconciliación con él. Alejandro seguía desde la distancia, respetando cada silencio, cada avance, cada retroceso. Nico floreció en su presencia. Empezó a dibujar con más frecuencia, retratándolos siempre a los 3 juntos. Una noche dejó una hoja de lápices de colores en la puerta de su dormitorio con la leyenda: «Nosotros otra vez». Mariana lloró. Ella lloró como una madre, como una mujer que lo perdió todo y poco a poco se recupera. Esa noche se quedó dormido con el dibujo en su regazo y soñó con la primera vez que tuvo a su hijo en sus brazos. No sabía si era un recuerdo real o fruto del deseo, pero no importaba. Ella se sintió completa. La reunión se extendió por todo el barrio. Algunas personas vinieron a visitarla discretamente, curiosas. Otros, en shock, se preguntaron si realmente era ella. Alejandro filtró el acceso, protegió a Mariana del mundo lo mejor que pudo. Hubo quienes no lo creyeron,
quien dijo que era una estafa, una actuación, un truco emocional, pero no necesitaba demostrar nada, ella tampoco, porque a los ojos de ambos había una historia que no necesitaba justificación, solo el tiempo. Un viejo amigo de la familia, un médico, vino a visitarlos, habló con Mariana, analizó su historia y concluyó: su cerebro, de hecho, había bloqueado parte de su identidad para sobrevivir. Es como si el trauma te hubiera partido por la mitad, pero ahora las partes vuelven a hablar. Mariana sonrió, dijo que todavía tenía miedo y seguirá ahí por un tiempo. Pero ya no es el miedo de antes. El médico estuvo de acuerdo. Dijo que esta era la diferencia entre vivir huyendo y vivir conscientemente. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Alejandro se quedó mirando el techo en silencio. Pensé en todo lo que habían vivido, cómo un viaje casual a un restaurante se convirtió en una reunión imposible, cómo el dolor dio paso a la sorpresa, y luego dudar, y por último, tener esperanza. Mariana estaba allí, pero ya no fue solo a la mujer a quien perdió. Ella también fue la mujer que sobrevivió. Eso reconstruido, eso volvió, y eso hizo que todo fuera más real y más hermoso. Pasó el tiempo. Mariana poco a poco fue retomando sus viejos proyectos. Empezó a escribir de nuevo. Se reencontró con algunos amigos, documentos rehechos, pero mantuvo el nombre Camila como su segundo nombre legal. Era su forma de honrar a quienes la ayudaron cuando no podía recordar quiénes eran. El restaurante donde trabajaba pasó a ser un lugar de visita y ya no un lugar de trabajo. Ella iba allí de vez en cuando, abrazaba a sus antiguos compañeros y les daba las gracias. No me sentí culpable, sentí gratitud, porque sin esa versión de ella, Mariana quizá nunca hubiera regresado. Alejandro y ella empezaron a salir solos, como una pareja que redescubre sus propios pasos. No hubo declaraciones dramáticas, solo presencia, un pequeño toque de la mano aquí, un café compartido allí. Poco a poco, el amor volvió a tomar forma. No como era antes, pero ¿cómo podría ser ahora? Y eso fue suficiente. En una noche especial, Alejandro la llevó al lugar donde se conocieron. Mariana se conmovió. Dijo que no recordaba el momento, pero sentía en su cuerpo que ya había estado allí con él. Y él respondió: lo recordaré por los dos, hasta que lo recuerdes por ti mismo. Fue allí, sentada en ese banco del parque, que Mariana sacó el anillo de su bolsillo y se lo puso en el dedo. Sin decir nada, Alejandro miró conmovido. Él tampoco. Habló, solo le tomé la mano. Y allí, sin promesas, sin papeles, sin ceremonias, renovaron lo que tenían. El amor que sobrevivió al tiempo, al dolor, a la ausencia e incluso al olvido. Porque cuando dos personas se reconocen verdaderamente, no importa cuántos recuerdos se hayan perdido. Lo que importa es que, de alguna manera, el corazón siempre lo supo. La vida ha vuelto a una nueva normalidad, pero ahora con más significado. Mariana empezó de a poco, organizando la casa, ayudando a Nico con las tareas escolares, reaprendiendo viejas recetas. A veces me equivoqué con los condimentos, a veces olvidé los nombres, pero lo que antes causaba inseguridad, ahora era motivo de risa entre los tres. Alejandro no exigía memoria, celebraba presencia. Nico, por su parte, se adaptó sin esfuerzo. Para él, Mariana siempre estuvo ahí. El abrazo, el olor, la voz. El nombre no importaba. La vuelta importaba. Mariana comenzó a dar conferencias discretas sobre trauma e identidad, siempre acompañada de profesionales. Habló de su propia experiencia como alguien que comparte una cicatriz, no una herida. Inspiró a la gente. Dio voz a otras historias silenciadas. En una de estas presentaciones, una mujer levantó la mano y dijo: «Me diste el coraje para volver a casa». Mariana sonrió. Ella no se veía a sí misma como una heroína.
tal como alguien que sobrevivió y eligió seguir adelante, incluso sin todas las respuestas. Una noche, Alejandro se despertó y vio a Mariana sentada en el balcón, mirando el cielo. Ella sostenía un cuaderno y garabateaba algo. Él se acercó. En la parte superior de la página estaba escrito: «Soy Mariana, pero también fui Camila, y sigo siendo ambas, porque el dolor me dividió, pero el amor me unió». Alejandro se sentó a su lado y leyó en silencio. Luego simplemente la abrazó. No hacía falta nada más. En ese abrazo estaba contenida la aceptación de todo lo que eran y de todo lo que decidieron ser. La antigua casa donde vivían antes del accidente fue restaurada con calma. Mariana quería volver allí con Alejandro y Nico, no por nostalgia, sino para darle un nuevo significado al espacio. Cada pared pintada, cada habitación reorganizada era una forma de decir: estamos vivos. Su habitación fue la última en ser ordenada. Allí guardaba objetos de ambos mundos: el collar que llevaba como Camila, el anillo de bodas de Mariana, fotos antiguas y dibujos actuales de Nico. Fue un altar íntimo de todas sus versiones. En el barrio, los vecinos comenzaron a tratarla con naturalidad. Poco a poco, el asombro dio paso a la rutina. Los niños la llamaban por su nombre. Los comerciantes sonrieron cuando la vieron. Era como si el vecindario también hubiera pasado por el luto y ahora estuviera celebrando el regreso de la hija que creían perdida. No fue un regreso espectacular. Todo era silencio, como todo lo que es verdad. Mariana estaba de regreso, pero ahora en su totalidad. Alejandro recibió una oferta de trabajo en otro país. Fue tentador, mucho dinero, proyección internacional, pero por primera vez no lo dudó. Él se negó. Dijo que nada sería más valioso que estar allí reconstruyendo la familia. Pasé 3 años buscando significado afuera. Ahora que lo encontré aquí, no lo volveré a perder. Mariana escuchó sin decir nada, pero esa noche le dejó una nota en la almohada. Gracias por quedarte, por no rendirte y por dejarme recordar a mi propio ritmo. Ha llegado el cumpleaños de Nico. Pidió una fiesta sencilla, con pastel de chocolate y todos sus amigos del colegio. Mariana organizó todo con alegría. Ella vio en su hijo la fuerza que la mantenía viva, incluso cuando no sabía quién era. Cuando llegó el momento de felicitarla, Alejandro le puso la mano en el hombro y le susurró: «Volviste en el momento justo. Él te necesitaba. Yo también». Ella sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y yo te necesitaba». La semana siguiente, Mariana llevó a Nico a una salida especial. Fueron al parque donde solían ir antes del accidente. Todavía recordaba los juguetes, el helado, las largas tardes con sus padres. Los dos se sentaron en el mismo banco de madera donde tantas conversaciones habían tenido lugar en el pasado. Mariana preguntó: «¿Estabas enojado conmigo cuando me fui?» Nico respondió con naturalidad: «No, porque sabía que volverías, siempre lo supe». Y ella lloró. Lloró no de dolor, sino de alivio, porque ella fue perdonada antes de siquiera entender por qué. La reconciliación completa no llegó de la noche a la mañana. Fue sucediendo en 1900 pequeños gestos, en una canción escuchada en la radio, en una receta de pastel hecha sobre la marcha, en una nota de Nico guardada en el refrigerador. Mariana entendió que el amor no necesitaba pruebas, necesitaba espacio, y decidió ocupar ese espacio con presencia, con imperfección, pero con verdad, y descubrió que eso era más que suficiente. En la última página del cuaderno que usaba para registrar sus recuerdos, Mariana escribió: «Me dieron por muerta, pero el amor no me olvidó, y cuando mi corazón encontró el camino de regreso, allí estaba yo, no completa, pero dispuesta, y eso fue lo que salvó mi historia». Cerró el cuaderno, respiró profundamente y fue a reunirse con su familia en la sala de estar. Allí,
Entre risas, almohadas y juguetes tirados en el suelo, supe que estaba viva otra vez. Y lo más importante, estaba en casa. Pasaron los meses. La vida encontró un nuevo ritmo, donde pasado y presente coexistieron. Mariana volvió a firmar documentos con su nombre completo, pero seguía respondiendo con naturalidad cuando alguien la llamaba Camila. Fue como si hubiera hecho las paces con ambas versiones de sí misma. La memoria, antaño un terreno frágil, era ahora un jardín en reconstrucción. Algunas flores aún no habían florecido, pero la tierra estaba viva, lista para seguir germinando. Alejandro observó todo con una mezcla de gratitud y reverencia. Sabía que había experimentado lo improbable. Le habían dado una segunda oportunidad con el amor de su vida, no como quien recupera un tesoro perdido, sino como quien encuentra a alguien nuevo en un cuerpo familiar. Aprendió a amar a Mariana sin prisas, sin nostalgia. Me encantaba quien era ahora, con sus silencios, sus dudas, sus sonrisas que volvían más claras cada día. Y eso fue más que amor, era la madurez. Nico, con su visión sencilla y certera, fue el eje que mantuvo a ambos alineados. Creció curioso, dulce, atento. A veces le hacía preguntas sobre lo que le había pasado a su madre y Mariana le respondía con sinceridad. Me alejé un tiempo porque mi cabeza necesitaba protegerse, pero nunca dejé de amarte, ni siquiera sin recordarlo. Lo aceptó con la naturalidad de quien siente antes de comprender. Para él lo que importaba era tenerla allí, presente, todo en el ahora. Una tarde, los tres estaban en la cocina haciendo galletas. La masa se le pegó a los dedos, la harina voló por el aire. Entre risas, Nico preguntó, «¿Si mamá se hubiera acordado de todo en el restaurante, habríamos vuelto antes?» Alejandro miró a Mariana, quien sonrió dulcemente y respondió, «Regresamos en el momento justo». Y eso fue suficiente, porque en ese momento, más importante que el tiempo perdido, fue el tiempo ganado. Su historia no llegó a los titulares, no apareció en los periódicos, ni obtuvo el aplauso del público, pero conmovió a la gente de alrededor. Los vecinos comentaron con cariño y los amigos se conmovieron al escucharlo. Y en silencio, el viaje de Mariana inspiró a muchos otros que también buscaron recordar quiénes eran o reconstruir sus vidas después de un trauma. Empezó a ser buscada por otras mujeres, no como un ejemplo de superación, sino como alguien que demostró que todavía había tiempo. Un día, Alejandro encontró la primera nota que Mariana le escribió cuando comenzaron a salir. Se guardó en un libro viejo, se lo entregó y ella lo leyó con emoción. «Si un día lo olvido todo, recuérdame quiénes somos, no con palabras, sino con gestos». No recordaba haberlo escrito, pero entendía perfectamente lo que significaba. Y él respondió, «Lo lograste, me lo recordaste». Y ahora me toca recordar cada día cuánto valió la pena volver. La rutina ahora se construyó con intenciones simples. Un desayuno juntos, un paseo por el parque, una cena en el patio bajo luces colgantes. La casa tenía marcas del pasado y abrazaba el presente. Las fotografías antiguas compartieron espacio con los nuevos registros. Los recuerdos perdidos, gradualmente, dieron paso a aquellos que se estaban creando con amor y conciencia. Era como si por cada recuerdo que el tiempo nos quitaba, la vida nos ofreciera uno nuevo a cambio. Mariana ya no tenía miedo de ser olvidada. Aprendió que recordar es importante, pero vivir es esencial. Y ella estaba viva. Ríe más libremente, sueña más suavemente, ama más profundamente. Sabía que podía olvidar de nuevo, pero también sabía que ahora no estaría solo. Había alguien a su lado que esperaría, un hijo que la reconocería incluso sin nombre, y un amor que no necesitaba recuerdo, solo presencia. En una noche tranquila, Alejandro miró a Mariana durmiendo a su lado. Pensó en todo lo que habían vivido, en cada etapa,
La pérdida, el vacío, el susto, el reencuentro, la reconstrucción. Y se dio cuenta de que amar a alguien que ha perdido la memoria también es un acto de fe. Es creer que el corazón guarda lo que la mente borra. Y allí, en aquella cama compartida, estuvo seguro de una cosa: Mariana había regresado. Y él también lo hace. Ambos, de una manera nueva. Es mejor. Y así termina esta historia, no con un final mágico, sino con un verdadero nuevo comienzo. Una mujer que regresó de donde nadie imaginó. Un hombre que esperaba con respeto. Un hijo que nunca dejó de creer. 3 vidas que demostraron que incluso cuando todo parece perdido, aún es posible encontrarse a uno mismo, porque a veces el mayor logro no es recordar el pasado, es construir un presente donde el amor siga siendo la respuesta. Mariana no regresó a través del recuerdo, ella regresó por amor. Y Alejandro aprendió que cuando el corazón reconoce, la mente solo necesita tiempo. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta. Compártela con alguien que crea en los nuevos comienzos y comenta a continuación. ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir incluso al olvido? Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias reales, intensas y llenas de superación. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.